De las máscaras y las cabelleras, de los lances y las contrallaves, a los micrófonos y las ondas sonoras. Todo lo que necesitas saber sobre el mágico mundo de la lucha libre, entre cuerdas. Por Radio Universidad Tulancingo. Sean ustedes bienvenidos a Entre Cuerdas, este espacio que bien conoce usted y sabe bien, le acercamos el mágico mundo de la lucha libre a través de sus diferentes perspectivas, puntos de vista y desde luego las historias de los protagonistas de este deporte, porque es un espacio único en su tipo. No existe en la República Mexicana otro espacio gestado desde una radio pública o una radio universitaria que le brinde precisamente lugar a el deporte más cultural que tiene nuestro país, y sí lo hace Entre Cuerdas para hablar un poco acerca de lucha libre y pues hemos tenido aquí de todo un poco, porque la lucha libre nos permite precisamente abordar diferentes temas y diferentes contextos y también de diferentes cosas que ya estaremos platicando. Como cada semana me acompaña Ray Castillo Jr. a este programa. Ray, bienvenido a Entre Cuerdas. ¿Qué tal, Santi? Un fuerte abrazo a toda la gente que semana a semana dan cita aquí a este programa que, como bien lo dices, ¿no? O sea, la lucha libre universalmente se ve, se siente grandes cosas. Podemos hablar de la lucha libre en todos los sentidos y esta no va a ser la excepción, va a ser un excelente programa internacionalmente, ¿no, Santi? Justamente porque vamos a viajar al Caribe a la distancia para poder platicar con Joe Aris, quien estuvo recientemente en nuestro país, y también queremos conocer cómo está la onda del contexto de la lucha libre en Costa Rica, donde la vida es justamente pura vida. Joe Aris, bienvenido aquí a Entre Cuerdas. Pues hola, mucho gusto, soy Joe Aris, como ya recientemente me acaban de presentar. Soy un luchador que forma parte de la empresa RWA de aquí en Costa Rica. Y pues sí, recientemente estuve en México, llegué al país, a Costa Rica otra vez ayer, después de una semanita ya en México. Pues fue una experiencia increíble, la verdad. Yo nunca había salido del país a luchar y ya descubrir el mundo de cómo vive la lucha libre allá fue increíble, la verdad. Fue espectacular. Y bueno, para responderte un poco a la pregunta de cómo es el contexto de la lucha libre aquí en Costa Rica, pues es muy confuso, porque realmente la lucha libre aquí en Costa Rica no es un deporte como muy apoyado. Bueno, realmente cualquier cosa que no sea fútbol cuesta como que te apoyen así a muerte, ¿verdad? Entonces, pues es un poco difícil, ¿verdad? Ya aquí en Costa Rica, pues el público que tenemos nosotros es un público que es, como nosotros decimos, el de siempre, ¿verdad? Que es como la misma gente que ya sí tiene un gusto por la lucha libre y que le gusta ver eventos, que va a evento tras evento, tras evento, tras evento, y pues nos ayudan a nosotros con los shows, pero claramente es como un público muy similar casi siempre. Cuesta meter personas nuevas a los eventos, porque como te digo, no es una disciplina que sea muy conocida o muy apoyada en este país como casi cualquier otra disciplina. Pero bueno, con el tiempo hemos ido creciendo, pues la situación ha ido mejorando, siento yo, ya para bien, como que ya las oportunidades para luchadores costarricenses ya crecen un poco más, de ir a pues tener sus luchitas en otros países, traer invitados internacionales aquí a Costa Rica, que es algo que en este momento pues está pasando un buen momento, siento yo. Pero sí, ya realmente es como, si tienes que hacer como tu esfuerzo para que la gente vea, se interese en los eventos, quiera ir, porque como lo he dicho ya varias veces en este momento, no es algo como que te digan, te apoyo demasiado en esto, porque simple y sencillamente no lo conocen tanto, porque no es un país que le da tanta visibilidad a eso. Entonces sí, más o menos así es como la situación aquí en Costa Rica con eso, con el tema de la lucha libre. Y es que si bien es cierto que pues la lucha libre sí es universal, efectivamente en diferentes partes del mundo pues como que todavía no hace el boom, ¿no? Y precisamente vamos a hablar, porque no es muy común allá en Costa Rica, mi querido Joe, la lucha libre. Vamos a ir desmenuzando poco a poco cómo has incursionado en la lucha libre.
De inicio me gustaría saber cuál es tu edad y cuánto tiempo llevas en la lucha libre. Ok, yo tengo 19 años, soy bastante chiquito. Con el tema de la lucha libre, digámosle, con el mundo de la lucha libre, yo pues veo lucha libre desde que tengo como 4 o 5 años, que fue mi papá el que me empezó aquí en Costa Rica, como 2, 3 canales de televisión pasaban los eventos de la WWE, si no me equivoco. Súper resumidos los eventos, ¿verdad? Porque los eventos duraban como 3 horas y aquí lo pasaban 1 hora. Duraba 1 hora el evento, entonces hacían como un highlights de todo el evento en 1 hora, ¿verdad? Pero ahí fue, y solo los sábados a las 6 de la tarde. Entonces ahí es donde yo empiezo a ver lucha libre. Bueno, mi papá me dice, vaya, hagamos un show nosotros dos. Y que bueno, entonces ya como con 5 años mi papá me pone mi primer episodio de lucha libre. Y desde ahí fue como un gusto adquirido. Desde ahí hasta la fecha yo dije, esto me encanta, quiero ser luchador en algún punto de mi vida. Pero bueno, y ya con 5 o 6 años era un poco complicado, ¿verdad? Era solo como ver eventos. Ya después, cuando cumplo como 9, 10 años, hacen un evento en un gimnasio aquí cerquita de mi casa de lucha libre, donde le dieron visibilidad porque traían invitados como de otros países bastante conocidos. Yo me acuerdo que en ese evento estaba Carlito, estaba MVP, estaba Tommy Dreamer, estaba X-Pac, por decir ellos 4, que eran como los más top que invitaron a ese show. Y bueno, ahí fue cuando yo descubrí que sí había lucha libre en Costa Rica, como con 9, 10 años, ¿verdad? Digo yo, mira, si hay una empresa que hace lucha libre. Ya existían otras anteriormente, pero yo no las conocía, porque ni mi papá ni yo estábamos metidos en ese mundo todavía, solo viendo los shows en tele. Ya después de eso, mi mamá y mi papá se ponen como a buscar el contacto de la empresa para ver cómo funciona todo, ¿verdad? Entonces ya después de un tiempo, pues descubrimos que hacen entrenos y todo, ¿verdad? Ya con 10 años ya yo empiezo a entrenar en esa empresa, que ahí es donde conozco a Nero, que es también el otro costarricense que fue conmigo a México. Y bueno, y a Regulus también después de un tiempo los conozco en ese lugar. Y bueno, ya con 10 años, como claro, imagínate un niño de 10 años con, estoy entrenando lucha libre. Yo me acuerdo que estaba como viviendo el sueño. Estuve entrenando como 2 años, como hasta los 11, 12. Y por situaciones ya más educativas, ¿verdad? Ya que tenía que seguir en el colegio y muchas otras cosas, pues no pude continuar entrenando, más por temas de que yo tampoco tenía una edad para estar movilizándome solo en los entrenos, ¿verdad? Sin que alguien me llevara. Y pues ya mi papá era como no me podía estar llevando siempre. Entonces ya pasa el tiempo, yo sigo haciendo otras cosas, pero mi pensamiento siempre fue, quiero seguir siendo luchador, en algún punto, no sé cómo, vuelvo a entrenar. Y así pasaron 6, 7 años sin que yo pudiera entrenar. Y en 2022, cuando abre RWA, ya nos escriben él, nos escriben otros amigos que teníamos de ese tiempo. Hey, está este proyecto, está esta empresa, a ver si queríamos formar parte. Pongo en el alfiler, así como en asterisco, que mi papá también entrenaba conmigo, entonces era como algo. Empezamos a entrenar juntos. Ok, voy a hacer aquí un paréntesis y quiero justamente regresarme a esta etapa estudiantil. Lo mencionas y se te nota un brillo en los ojos especial cuando dices, estaba yo viviendo el sueño. Era un niño de 10 años entrenando lucha libre de alguna manera como los veías en la televisión, porque entiendo yo que el contexto quizá de la lucha libre, a diferencia de México, también lo decías muy bien, se vive de una manera distinta, cae a cuentagotas, es una región de Centroamérica, no está justamente en la zona quizá fuerte o más activa como México, como Estados Unidos, o sea, al final del día llega quizá lo más comercial a Costa Rica, a esta región. Y es un lugar, un país donde apoyan muchísimo al fútbol o tiene mucho mayor presencia, donde hay también diferentes quizá disciplinas en las que están mejor representados en el país, y quizá la lucha libre no es prioridad, eso nos queda muy claro, y entonces que de entre todas las disciplinas del mundo, de una de las más difíciles sea una que te haya atrapado a ti, bueno, debe ser complicado. ¿Cómo recuerdas ese primer entrenamiento a tus 10 años? ¿Cómo fue ir a vivir el sueño? Yo me acuerdo que a nosotros, en ese momento, no permitían a personas de menos de 12 años.
yo tenía 10. Entonces me dijeron, bueno, vamos a ver qué ha hecho él como en estos 10 añitos, ¿verdad? Para saber si podemos subirlo al ring o no. Entonces ya les comentaba, bueno, a empezar a entrenar, pues, porque antes no se subía al ring, no, bueno, casi no se subía al ring de una vez, no se subía al ring de una vez, entonces siempre era como hacer algo abajo en colchonetas, tatamis, aprender a rodar, antes de subir al ring, ¿verdad? Entonces, bueno, ya mi papá me les comenta que yo estuve haciendo gimnasia artística por 8 años y todavía estaba en ese momento en gimnasia artística. Entonces, que tenía mis cositas, ¿verdad? Que podía hacer las rodadas, que uno que otro mortalito, ya dependiendo si estaba muy emocionado o no, y pues que esas cosas a nivel, pues, atlética, no, tal vez no fueran un problema, pero que si nunca había tenido una experiencia donde, por ejemplo, tuviera que, pues, subirme a un ring y hacer ya cosas de lucha libre, ¿verdad? Pero igual ya me dieron la oportunidad de ver cómo funcionaba yo con 10 años. Y pues la verdad como que los convencí, me dejaron entrenar. Entonces ya yo empecé a entrenar y no sé qué. Era el menor del lugar. Yo me acuerdo que las otras personas que también que eran adolescentes, tenían como 14, 13, 12 años y eran un poquito mayores que yo, pero yo era el menor. Entonces ya después del primer entreno fue como básicamente eso, ver si podía hacer algo y no era como tan un niño jugando, haciendo feo, ¿verdad? Como decimos aquí. Entonces ya vieron que sí podía hacer rodaditas, que ya cuando me pusieron a hacer ciertos tipos de caídas no me fue tan mal y como que sí como que sí era bastante aventado. Y ya después me dijeron, bueno, hagamos una pincita, hagamos una tijera, hagamos algo para ver cómo la, y así hice. Entonces fue como, bueno, sí, dejémoslo entrenar. Entonces, ya después de que me dijeron que sí, yo me acuerdo que yo llegaba a la casa y llegué todo feliz y fue como, ay, voy a entrenar, no sé qué. Yo me acuerdo que, como te digo, aquí no había mucha visibilidad de lucha libre, entonces era lo que tú veías en los canales de tele o los eventos que tú descargabas por la compu, que lo ponías un disco, un DVD y los descargabas ahí, o alguien que comprara los eventos en DVD, como casi que siempre eran DVD, o una llave malla y tú los tenías, pero era muy difícil. Entonces yo me acuerdo que yo, aparte de tele, era lo que podía descargar. Entonces ya yo Oye, cuando empiezo a entrenar... Dime. perdón que te interrumpa, y es que habrá que evaluar y habrá que ver ese punto, ¿no? Porque acá en México, con esa forma de entrenar que tienen allá en Costa Rica, en ese sentido, como bien lo dices, viendo las cosas, no teniendo de alguna manera más que las ganas de sobresalir, el autoaprender, ¿no? Las caídas y ir viendo poco a poco. Acá en México yo creo que pegarían gritos en el cielo, algunas pieles delgaditas, pisarían algunos callos de decir los profesores de la vieja guardia, ¿cómo es posible que no lleven una secuencia y demás? Y que también hay que resaltar que no precisamente tiene que ser de esa forma, ¿no? Tienen facultades todas las personas, tienen las ganas todas las personas, y no por eso van a ser malos luchadores, ¿no? De hecho, el ver el nivel que vinieron aquí a demostrar a México es un nivel que ya lo quisieran, con todo el respeto, y eso es un punto de vista muy personal, ojo, luchadores que tienen un nivel mucho más arriba que varios luchadores que han pasado años y que no saben ni siquiera caer, por ejemplo, que no tienen ni siquiera la posibilidad de hacer unas tijeras. Entonces yo, en ese punto, aplaudo muy bien esa forma y esas ganas de sobresalir, sabiendo que estás en un país donde pues va a costar trabajo en ese sentido, ¿no, Santi? ¿Cómo ves ese punto? Claro, que están en la construcción, o sea, acá estamos celebrando 90 y tantos años de lucha libre, o sea, ya estamos cerca de los 100 años de la lucha libre en México, y Costa Rica no ha de llevar ni 20, o sea, 30, o sea, realmente es un país muy joven en el desarrollo de la historia de la lucha libre y de su talento local. Y creo que, bueno, ya eres parte de esa historia, Joe. Algo que me llamó la atención también es esta parte de la visión educativa de, ¿sabes qué? De 12 para arriba. Y acá de alguna manera creo que se han entrenado niños desde los
5 años, o sea que también hay sus bemoles, hay gente que no está tan de acuerdo con entrenarlos tan pequeños, hay gente que dice no, pues a partir de tal edad, o otra de que si aprenden desde más pequeños mucho mejor. En este caso Joe también es una prueba de ello, ¿no? Tiene unas bases donde justamente su juventud y su cabeza de niño estaba absorbiendo mucho y entonces tenía mucho mejor facilidad. Allá cuando agarras cuerpos más desarrollados, un poco más trabados y que les cuesta mucho trabajo, ¿no? Cuando empiezan a entrenar, pero aún así incluso la edad no es un impedimento para poder entrenar lucha libre, ¿no? Ok, además comentaste un poquito más adelante que estabas entrenando con tu papá. Eso ¿cómo pasó? Es muy divertido porque, claro, encontramos el contacto de esa empresa en ese momento y como te digo, ese era el método de trabajar de esa empresa. Era para mayores de los 12, porque también igual no había muchos niños que quisieran entrenar lucha libre, ¿verdad? Ya en serio, ¿verdad? Entonces, igual que en la actualidad no, casi que cuesta una persona de menos de 15, 16 años que quiera entrenar lucha libre aquí en Costa Rica, entonces como que uno pone un límite, como de más de 14, más de 13, más de 15, por un tema de que tal vez son personas que con 10, 11 años no se lo van a tomar tan en serio, y pues y tal vez es un tema de como que, ok, analicen si les gusta, si quieren entrenar y ya después entrenan, no hay ningún problema con eso, pero sí, digamos, en ese momento esa empresa trabajaba así. Y, y obviamente teníamos nuestro profesor, que también tenía su recorrido en otros lados, pero y pues también entre todo y todo sigue siendo, volvemos al tema de que era costarricense, volvemos al tema de que era alguien que pues logró hacer sus cosas en la lucha libre, pero en un país como Costa Rica, ¿verdad? Que todo era muy de entre la gente de Costa Rica y uno que otro invitado que traían a tal vez otras empresas que existían en ese momento. Yo ya conocemos la empresa, entonces ya yo empiezo a entrenar, hice como 2 entrenos yo solo, y después mi papá me dijo, yo también quiero entrenar, también voy a entrenar, yo también había visto lucha libre desde que era pequeño también, y ya, no, y él quiso entrenar, y empezó a entrenar y la verdad no le iba mal, ya la verdad ya mi papá para esa época, en ese momento tenía sus 30 y tantos ya, no tampoco era tan viejito, pero ya nunca había hecho nada así en su momento, entonces claro que lo agarraron un poco ahí desprevenido, pero estaba fascinado, también estaba entrenando, pero por temas ya después fue que los dos tuvimos que dejar de entrenar, ya que el lugar, el lugar donde entrenamos lo movieron a un lugar más lejano, entonces a mi papá no le daba tiempo a salir del trabajo, recogerme, irme, ya yo entraba al colegio, entonces pues era muy incómodo, pero sí, en esa época, como esos 2 añitos, sí, mi papá entrenó con nosotros. Efectivamente, qué buena experiencia, ¿no? Porque comúnmente acá en México no es así. Si el papá ya luchaba o ya tenía la oportunidad de entrenar, como que era más rudo, ¿no? Como que era más escondidas acá los chicos que entrenan. Oye, Joe, y pasa el tiempo en cuanto a estar entrenando, pero ¿cómo se da esa situación de decir, pues ya vas a debutar? Ya entrenaste, ¿qué onda? ¿Cómo se da esa situación, Joe? Ok, yo, bueno, después de que pasa todo esto, que yo no pude entrenar por temas del colegio y todo eso, ya me escriben a mí, que está en RWA y todo, ¿verdad? Entonces, bueno, me escribieron en 2022 y no podía porque estaba atrás de su último año de colegio y todo. 2023, ya a finales de 2023, yo voy y veo un evento de RWA y pues como, wow, sí, yo sí quiero entrenar otra vez, ya de verdad sí puedo ver la oportunidad de volver a entrenar. Entonces ya a inicios del año pasado, como en marzo, abril, ya empiezo a entrenar. Y pasa el año, y ya en diciembre me dicen como que, hey, ya puedes debutar en el evento de diciembre. Y yo estaba súper emocionado. Y yo, voy a debutar y no sé qué, mi sueño ya va a empezar a cumplirse. Y pum, me quiebra una costilla en un entreno. No debuto. Híjole. Y yo fue como, no puede ser. Ya pasó otra vez el tiempo, ya como 2 meses. Entonces ya en febrero de este año yo ya voy a votar. Entonces ya oficialmente me anuncian no me anuncian en la cartelera, sino como que ya me ponen en la lucha de nosotros. O sea que ya en el evento, solo que la gente no sabe que uno va a debutar, ¿verdad? Es como siempre trata de hacer que el debut sea un poco más sorpresa. Entonces ya me dicen, vas a debutar. Yo me acuerdo que llego yo ese día al lugar donde era el evento y yo no sabía. Yo es como, ya voy a luchar, en serio. Ya, yo no era como difícil de creer, ¿verdad?
Entonces fue como, ya, bueno, entonces ya llegamos, hablamos lo que tenemos, me comentan cómo va a ser la situación y todo, y ya llega el momento y ya yo salgo, yo me acuerdo, y como te digo, aquí en Costa Rica, pues los eventos son, los eventos semanales o quincenales, bueno, quincenales que tenemos nosotros, que no son tan importantes, son de 50, 70, 80, 100 personas, no son muchas realmente, pero ya igual era ya luchar enfrente de gente, personas, ¿verdad? Entonces ya yo me acuerdo que salgo yo y solo estaba, nadie me conocía, solo mi familia que estaba ahí viendo la lucha, ¿verdad? Estaba ahí mi papá, que casi que con lágrimas en los ojos, ¿verdad? Igual que mi mamá, porque ya yo estaba cumpliendo mi sueño. Entonces ya salgo yo, tengo mi lucha, todo salió súper bien. Algo que a mí me ha caracterizado un poco desde la primera lucha hasta ahorita es que yo soy muy exigente en cómo salen mis cosas, lo que yo puedo hacer. Entonces, yo en las luchas no hago nada que yo no sepa que me va a salir. Entonces desde ese momento fue, ok, yo sé que yo tengo habilidad para hacer esto y todo, pero no lo voy a hacer porque no lo he practicado. Aunque sé que me puede salir, no lo voy a hacer. Entonces sí, desde la primera lucha yo fui así y la verdad la lucha salió muy bien. No tengo ninguna queja para hacer mi primera lucha, nunca haber trabajado público, que ahora sí ya lo pude hacer. Y porque claro, es muy diferente un entreno donde tú haces tus cosas y después ya salir a la lucha y tener que marcar, tener que trabajar público, tener que vender al público todo lo que estás haciendo y todo eso es como, nunca lo haces en los entrenos, cuesta mucho. Entonces ya fue después de esa lucha yo dije, uff, definitivamente esto es lo que quiero. Oye, puntualizar algo, Santi, no sé si a lo mejor tengas pensado esto, puntualizar varias cosas. Una, de que lo comenta Joe, caray, ¿cómo es posible la situación de decir eventos pequeños de aquí cada 15 días entre 80 y 100 gentes, cuando acá en México hay máximas catedrales que fueron hechas para la lucha libre y no meten ni siquiera 15 gentes? Y se dignan de decir, caray, es la máxima catedral de la lucha libre en Pachuca. No voy a meter en ese tema porque es un poquito escabroso, pero imagínate, ¿no? Y ese es por un lado. Y por el otro lado, el hecho de decir y aceptar, decir, no me salen estas cosas, ¿para qué las hago? Hay muchísima gente que se la pasa entrenando y que quiere hacer ese tipo de cosas que jamás las han hecho en una función y ponen en riesgo su vida y en riesgo la vida de la otra persona. ¿O cómo ves, Santi, en ese punto? Y por eso pasan las lesiones y por eso justamente decimos, ay, o sea, vaya, hay un montón de cosas que suceden. En este caso, Joe, quiero regresarme un poco a esa lucha de debut. Ya estabas viviendo, digamos, algo de frustración porque quizá pudiste haberlo hecho antes, pero una lesión justamente te lo impide. Pero si pudiéramos poner en estos momentos al Joe Aries, que ya tiene toda esta experiencia, quizás unos meses más avanzado, en su lucha de debut, ¿qué te dirías? Que no me arrepiento, realmente no me siento mal por haber debutado después. Siento que el debut que tenía planeado para diciembre, el que tuve en febrero, era muy diferente, eran tipos de luchas muy diferentes y la verdad yo digo y soy muy agradecido con el debut que tuve y la verdad fue un mejor debut para mí que el que hubiera tenido en diciembre, porque fue una lucha mano a mano, ya puedo hacer ya un medio event de la noche, entonces fue como ya muy diferente al debut que iba a tener en diciembre. Entonces yo la verdad no tengo quejas, fue como, ay, me quebré la costilla y no pude debutar antes, pero el debut que tuve no fue para nada malo. Entonces tampoco puedo decir que esos 2 meses en los que no pude entrenar por estar recuperándome hayan sido la tragedia suprema, porque realmente tuve un debut muy, muy largo, muy bonito y hasta la fecha. Entonces no tengo ninguna queja con eso. Oye, yo me quiero ir a ese punto. Porque también la familia es muy importante. No sé qué vais a decir, pero yo quiero puntualizar también este tema de los recuerdos bonitos que tiene Joe. Regresé de entrenar a los 10 años bien feliz porque me dijeron que sí se podía hacer esto. Regresé de mi debut contento porque fue una buena lucha, porque en México hubiera sido, híjoles, que me dio hasta calentura en el primer entrenamiento, me azotaron todos, me bautizaron y me dejaron todo el pecho abierto. O sea, son costumbres que afortunadamente lugares donde la lucha libre quizás se está construyendo no tiene.
rompiendo esta parte de la cultura de la violencia que dicen, que la época dorada de la lucha libre. Sí, ¿a costa de qué? A costa de quizá muchos procesos o situaciones violentas que se fueron replicando hasta nuestra fecha y que pues ahora, en este caso donde se está construyendo la lucha libre, ni siquiera se necesitan. Cuando tienen pasión y ganas por hacer las cosas y justamente el contexto que nos está contando Joe Aries es el perfecto ejemplo de lo que se está viviendo en Costa Rica, ¿no? Con estas empresas, RWA, otras que se están construyendo, vaya, no se necesita de esta violencia que quizá muchas veces le atañen y mucha familia quizá le huye a la lucha libre, a un deporte tan bonito, por alguna concepción errónea que se tiene, donde posiblemente piensen que pues va un poquito más allá, ¿no? El tiempo se nos está pasando de volada y también hay que hacer un breve corte promocional, pero yo le invito a que no se despegue y se quede con nosotros en esta frecuencia universitaria. Agradezco el trabajo de mis compañeros en controles de transmisión de las diferentes estaciones donde compartimos este programa, pero no se mueva, quédese en sintonía porque nosotros continuamos con más. Así termina la primera caída. En un momento, regresamos. La radio es una tecnología indispensable para las contingencias climatológicas, ya que funciona cuando otros servicios como la telefonía o la televisión no pueden llegar ante sismos, huracanes e inundaciones. Siempre es recomendable tener a la mano una radio con pilas. Actualmente, los celulares cuentan con ese servicio de fácil acceso. Solo tienes que abrir la aplicación de radio y colocar tus audífonos con los cuales podrás sintonizar cualquier frecuencia de tu región. Además, ahora existen variedad de pilas recargables para que tu radio siempre esté encendido y tú informado. Sistema Universitario de Medios Autónomos. Si eres estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y necesitas apoyo emocional, llámanos. Línea Garza te escucha a las 24 horas del día, 365 días del año. Teléfonos 771-717-2000, extensión 2888 o 771-717-2033. Estamos de vuelta en el cuadrilátero. Estás escuchando Entre Cuerdas. Ya estamos de regreso aquí en su programa Entre Cuerdas y si usted no sabe lo que está pasando, si usted se acaba de conectar o si usted le acaba de poner a su radio y está escuchando esta frecuencia universitaria, bueno, pues le recuerdo de rapidísimo que estamos platicando a la distancia hasta el Caribe con Joe Aries directamente de Costa Rica, que es justamente un luchador originario de donde es pura vida y nos está contando un poco el contexto de cómo es y cómo funciona la lucha libre, que es totalmente distinto a nuestro país. Y Raid se quedó con una pregunta antes de irnos al corte promocional. Sí, no, puntualizar bien como comentan las cosas, Santi, lo que es la diferencia, ¿no? Si bien es cierto que estamos muy agradecidos acá en México con la lucha libre que tenemos, con cómo la aprendimos de diferente manera, también puntualizar la evolución que tiene que darse en ese sentido de la lucha libre y que también debemos de tomar ejemplos, no siendo parte de ese punto de decir, es que ya acá sabemos lucha libre y cómo es posible que un país como Costa Rica que va empezando nos pueda dar ejemplos. Claro que se pueden dar. Y uno de esos ejemplos es precisamente, desde el hecho de decir familiarmente el apoyo que tiene Joe Aries, por ejemplo, ¿no? El ir paso a paso, algo muy importante que no debe de dejarse ahí a un lado. Lo comentabas, Joe, el hecho de cómo tratar una lucha ya y un entrenamiento, el cómo saber manejar al público, que muchos luchadores a nivel internacional y nacional hacen muchísimas cosas espectaculares,
pero si no tienes conexión con el público, ¿qué caso tiene? Y lo vivimos en esta función pasada, lo platicamos en Vestidores también con Régulo, con Nero. Caray, es que es muy diferente la forma, ¿no?, de vivirlo. Y cuando tú apareces en el cuadrilátero, híjole, la gente explota. Coméntanos ese personaje, ¿cómo salió? ¿Cómo salió Joaris en ese sentido? ¿Cómo dijiste, voy a hacer este? Ok, es como muy divertido porque yo en Costa Rica empecé siendo técnico, ¿verdad? Empieza mi personaje siendo un técnico un poco más bonito, por así decirlo, pero como que estábamos viendo que había un punto, bueno, al menos en mi caso, como que había un punto que yo dije, todavía como que falta, ¿verdad? Ya después pasa un tiempo yo siendo técnico y me hacen rudo. Yo en Costa Rica soy rudo, no soy técnico. Entonces agarro el personaje del joven presumido, que le sale todo bien y que no le importa la opinión de nadie. Entonces como más el arrogancia desde un lugar de yo sé que soy bueno y hago esto. Entonces empiezo a usar ese tipo de personaje en Costa Rica y me abuchean durante toda la lucha, es una cosa increíble. Entonces ya yo me voy acostumbrando y digo, ¿y cómo puedo hacer que este personaje también pueda funcionarme como técnico? Porque realmente yo cuando me dicen que voy a ir a México, no sabe que voy a trabajar. Yo no sé si me iban a decir técnico rudo. Yo pensaba que iba a ser rudo en todas las luchas, pero no fue así. Entonces, aquí en Costa Rica tengo este personaje, la verdad como que pues me ha funcionado muy bien el personaje arrogante, presumido, que poco, y además porque les digo una cosa, al menos aquí en Costa Rica al niño, al joven que juega de vivo siempre lo quieren abuchear, siempre. Es como algo como, ay, no me cae tan mal, como que eduquen a ese niño, ¿verdad? Es como ese tipo de cosas, entonces pues tiene bastante funcionalidad ese personaje. Ya llego yo a México. Y bueno, y me dicen que ya como en la primera lucha que tuvimos, que fue el jueves en Querétaro, me dicen como, no nos dicen de qué vamos, es como lo que el público diga y ustedes agárrense de eso, ¿verdad? Porque sí teníamos la tercia, que era la tercia técnica, que era la que estaba Crazy Boy, estaba Valentino y estaba Zumbi, y en la otra, que estaban otros tres, que estaba Blaze de Tulancingo, estaba y otro compañero que se llamaba Alex Guajardo y otro que se llamaba Gran Macala, que ellos eran los rudos de esa lucha. Y a nosotros fue como, no nos mencionaron si íbamos de rudos, de técnicos, lo que diga el público. Bueno, ya entramos y no sé, y todo, y bueno, Regulus empieza a trabajar un poco más como de rudo, como a que hacer así, a buchar y no sé qué, a los demás. Conmigo, casualmente, fue todo lo contrario. A mí, y bueno, por si no les había dicho, no sabían, a mí me empezaron, hicimos un meme, pasó un meme conmigo y fue que en esa lucha todo la arena me empezó a decir Peso Pluma. Entonces, cada vez que yo hacía algo era como, vamos Peso Pluma, eres un chingón Peso Pluma y todo ese tipo de cosas. Entonces yo me agarré de eso y dije, ok, voy a trabajar de técnico esto porque me están apoyando. Yo no sabía, entonces yo voy a aprovechar esto y voy a seguir siendo mi personaje engreído, juega de vivo, pero no desde una forma arrogante, sino desde una forma de, véanme, mírenme, ¿verdad? Entonces, pues funciona eso. Y pues casualmente al público le encantó. Yo no tengo quejas con nada de eso, al público le encantó. Y entonces ya fue como en Morelia, vuelvo a trabajar de una forma similar. Mis expresiones, mis gestos, como de una forma más... Siempre la forma engreída, pero no es de una forma arrogante, sino como una forma más de querer que lo vean a uno, llamar la atención. Y también les encantó, también volvieron a hacer Peso Pluma en Morelia. Cabe destacar eso. Y pues en Tulancingo ya era un público muy diferente al que había en Morelia y en Querétaro, porque en Querétaro y en Morelia, gente que fue al evento de Querétaro fue el de Morelia, entonces yo creo entonces como que estaba un poco mixto eso, pero en Tulancingo no. En Tulancingo, digamos, las personas que fueron a ver el evento de Tulancingo no fueron a ver el de Querétaro ni el de Morelia, pues, a lo que yo tengo entendido, a la mayoría. Entonces no sabíamos cómo iba a reaccionar el público, y más que en esta lucha si íbamos de rudos. Entonces ya pasa todo y bueno, entran Nero y Regulus y a mí me dicen, no, tú vas a entrar con una canción de Peso Pluma.
Entonces yo entro a la lucha con una canción de Peso Pluma, ¿verdad? Yo, no importa, ahí entro con una canción de Peso Pluma. Y casualmente, aunque iba de rudo, la gente me abuchaba, pero aún así me quería. Fue algo muy, muy curioso. Fue como, chingas a tu madre, Peso Pluma y no sé qué. Pero cuando hacía algo me aplaudían y todo, y terminó la lucha. Entonces, y ahí sí volví al personaje un poco más juega de vivo, pero tampoco tan pesado como lo hago aquí en Costa Rica, porque tampoco generaron. Porque estaba viendo que no estaba siendo necesario. Es que aquí en Costa Rica uno madreas, dice de todo para ver si lo abuchean, porque hay que el público como que todavía no se mete tanto en eso, entonces no diferencian tan rápido quién es el bueno y quién es el malo, a menos que tú hagas algo que se vea exageradamente rudo, ¿verdad? Aquí en México no me fue tan necesario. Y bueno, y curiosamente también le gustó al público Tulancingo, lo cual pues me llenó muchísimo de felicidad, porque claro, me dicen chingón toda la lucha, que soy que chingas a tu madre, Peso Pluma, no sé qué, durante toda la lucha. Pero termina la lucha y vienen a pedirme fotos, y me vienen a pedir que les firme y no sé qué, y apenas termina y es como, wow, les gustó mi trabajo. El público mexicano funciona de maneras bien peculiares y es precisamente una de ellas. Termina el misticismo cuando termina el conteo de las 3 palmadas y a la gente se le olvida que te hizo recordatorios familiares, que te dijo de todo, pero conquistó con algo y le llamó la atención tu trabajo con algo y también lo va a reconocer y va a ir a agradecerte, a felicitarte o a pedirte una fotografía. Así funciona el público mexicano y qué joya, de verdad que también hayas vivido parte de esta experiencia. Otra cosa que me quedé pensando justamente cuando charlabas esto sobre el tema de cómo estabas construyendo tu personaje, bueno, tienen que tener o existir referentes en este caso para poder construir también esta parte. ¿Quiénes son tus ídolos o fueron tus ídolos quizá cuando veías la lucha libre de niño? Que de alguna manera estoy casi seguro que tienes algo, un poquito de cada uno de ellos en tu trabajo sobre el ring. Bueno, mi luchador favorito, aunque tenemos un estilo un poco bastante diferente a la hora de luchar, mi luchador favorito desde que empecé a ver lucha libre, que fue con un luchador de la WWE, era Edge. Siempre fue mi luchador favorito y hasta la fecha lo sigue siendo. ¿Qué? ¿Cómo que traes una playera de la superestrella categoría R? Sí, de hecho aquí la tengo puesta. Desde pequeño, y es como esa forma peculiar también de trabajar al público, de la forma engreída y presumida, que lo hacía de las dos formas, sea siendo rudo, siendo técnico, y no cambiaba su esencia, solo su forma de hacerlo. Entonces desde ese momento yo dije, uy, este me gusta. De hecho, claramente todavía no tengo una bata como la que él tiene para hacer sus entradas, pero me gustaría tener una similar. Entonces desde él yo dije, uy, este es mi luchador favorito, y desde toda la vida hasta la fecha podría decirte que es mi luchador favorito. Ya si me hablamos de referentes más actuales, que es como ya de la lucha libre más actual, y pues te puedo decir bastantes. Es algo muy curioso porque aquí en Costa Rica muchas personas tienen referencias de lucha libre mexicana a la hora de entrenar y a la hora de dar los entrenos, pero aquí en Costa Rica tú no ves lucha mexicana, no la transmiten. No hay un canal que te diga, bueno, hoy va a haber Consejo, hoy va a haber AAA. No, hoy va a haber The Crash. No, realmente lo que tú ves de lucha mexicana es lo que tú ves en redes sociales, o en videos de YouTube, o en transmisiones de plataformas que sí lo transmiten. Pero digamos, no hay, por ejemplo, si tú te pones a ver televisión por cable, no ves lucha mexicana, ves WWE o All Elite Wrestling, que es como la otra que la pasa. Entonces no tengo muchos referentes mexicanos por el tema de que pues no los podía ver, ¿verdad? Hasta ahorita que ya voy a México entiendo más cómo funciona todo y veo ya mucho más los personajes. Los mexicanos que veían los que salían en la WWE o en All Elite Wrestling, ¿verdad? De momento. Y entonces pues no le pude poner tanta atención a eso, pero ahora ya después de ir a México pues quiero conocer mucho más de los personajes. Pero ya hablando de la lucha libre más actual, podría decirte que otro que de hecho lo estuvo en México hace poquito, que es MJF, que funcionó mucho como heel, bueno, como técnico, como rudo allá. Esa misma personaje como rudo lo estoy usando mucho aquí en Costa Rica, ese tema de arrogancia, de que te metes con el público a cada rato con las cosas que le importan al público del personaje con el que estás luchando. Como por ejemplo él que se mete con la máscara del místico, ¿verdad? Como ese tipo de cosas que hacen que el público te quiera odiar. Entonces, ese tipo de cosas. Otro luchador que también es ídolo, referente mío, que me gustó muchísimo, es el AJ Styles, que también ahí le medio copio cosas parecidas en ciertas cosas. Entonces te podría decir que esos referentes para mi personaje fueron esos. Ya luchador favorito Edge, eso ya lo tengo muy claro desde siempre.
Pero sí, obviamente siempre hay luchadores que uno agarra de ejemplo para cosas más luchísticas, de movimientos, de cosas, pero no tanto como referentes de, mira, quiero inspirarme en ellos. Oye, Joe, y en el sentido de manejar las emociones, porque a final de cuentas eres un personaje que tal parece que lleva años en esto. Tienes 19 años, que realmente tienes un futuro tremendo para comerte el mundo. Y emocionalmente, caray, a mí me llamó la atención dos cosas. Una, estando en vestidores, también precisamente con una madurez muy buena, y en el cuadrilátero también desempeñándola, ¿no? Tuve la oportunidad de estar contigo en esa lucha arriba del cuadrilátero y veo el desempeño y todos parecieran que dirían, Joe tiene más de 25 años o 25 para arriba por cómo te desempeñas. La pregunta es, ¿qué es lo que piensas? ¿Hasta dónde piensa llegar Joe con la lucha libre? Porque en muchas ocasiones tenemos pensado, no, pues quiero llegar a estar en las grandes ligas de WWE, pero también ya lo estás haciendo, subiendo con luchadores que acá son referentes en lo que es México. Fuiste a Querétaro con Alex Guajardo, has estado con Blaze. ¿Has dimensionado esto como tal? Como te digo, el tema con México es que, digámoslo, yo lo que conozco de México de luchadores referentes es AAA y Consejo, ¿verdad? Es como, no conocía mucho más. Entonces, claro, me enseñé la cartelera de Querétaro y es como, bueno, veo quién es Valentino, quién es Sumi, quién es Alex Guajardo, ¿verdad? ¿Quiénes son estas personas? Porque no las conozco. Luego ya veo y ya me explica un poco de quiénes son y todo es como, ay, Dios mío, no está suavecito el asunto, ¿verdad? Es como, sí está fuerte. Entonces ya... Y yo dije, bueno, y no, esto es lo que hay que hacer. O sea, es como si quiero ser luchador en lugares más grandes, pues tengo que pasar por experiencias de luchar con personas más grandes. Aunque a pesar de todo yo no conozca y ni dimensione qué tan grandes son para el país. Entonces, cuando a mí me muestran las carteleras, yo digo, voy a trabajar con ellos como trabajaría con cualquier otra persona. Escuchando, recibiendo consejos, proponiendo si me dan la oportunidad. Y seguir con el mismo respeto que le daría a cualquier otro luchador. No es como que porque es el campeón mundial de tal lado le voy a dar más respeto que a la persona que no. Es como, en este momento y en este caso tú sabes claramente, aunque no conozcas tanto el perfil de los luchadores con los que vas a luchar, sabes que tienen más experiencia que tú por años. Entonces automáticamente tú dices, hay que escuchar, hay que respetar, hay que estar dispuesto a escucharlo y entender lo que te vayan a decir. Entonces ese fue un poco mi método de trabajo en México, fue como, estoy abierto a lo que me digan, si me dan la oportunidad de hacer cosas, las voy a hacer y voy a hacer lo mejor posible. Si no se me da, ya estoy luchando en México, que sigue siendo un avance, aunque sea un saco de boxeo, estoy luchando en México. Entonces ese fue como mi método de trabajo desde el inicio. No me preocupé tanto en qué tan grande era el perfil del luchador con el que estaba luchando, sino en pues hacerlo ver bien y yo verme bien en la lucha también. Entonces fue como un punto de no me voy a preocupar tanto si es un luchador muy conocido o no, sino en pues hacer las cosas bien. Eso fue un poco mi método de trabajo allá en México y por lo que veo funcionó bastante bien. Joe, con este breve, pues sí, introducción a la lucha libre mexicana que ya conoces, que tienes contexto, ¿qué le pondrías a la lucha libre de Costa Rica de la lucha libre mexicana y viceversa? ¿Qué de la lucha libre de Costa Rica crees que sería bueno implementar en la lucha libre mexicana? Aquí en Costa Rica tal vez el punto de la lucha libre mexicana, que eso no lo viví tanto en el tema de la lucha, sino en el entreno que tuve, que fue el miércoles, un poco más lo que es dar espacio a corregir cosas desde un punto más, ok, vamos a empezar a hacer cosas básicas, como no sé, una pincita o una cosa así, que no es tan difícil, y pulirla es al 100%, que tus bases sean lo más seguras y lo más, que tu entrada de toma, que tus derribadas, que pasar por encima de la tercera, la forma en la que entras al ring, como que todas esas cosas sean lo más
como perfeccionar ese tipo de cosas. Y algo aquí que pasa mucho en Costa Rica es que hay muchos luchadores, incluyéndome a mí en su momento, antes de llegar a México y descubrir eso, porque claro, es como, bueno, entro al ring como sea, o me paso encima de la tercera y caigo, y ahí ya yo pasé, y cosas como muy así, sino como que y lo que pasa mucho aquí en Costa Rica es que uno piensa en qué lindo tirarme de la tercera y hacer triple mortal y caer. No piensa en cómo me subo a la tercera cuerda de una forma buena, cómo mantengo el equilibrio de la cuerda, y eso es como cosas que en México sí, al menos en el entreno y después en las luchas, noté mucho, como que todo sale de una base y lo van subiendo el nivel del tema, y es como, ok, hoy no vamos a hacer algo súper difícil, pero lo que vamos a hacer va a estar bien hecho porque la base de todo está muy clara. Entonces eso es algo como que me gustó mucho de México, en tema de eso, como que todo se mueve siempre en las bases de lo que tú ves. O sea, digamos, si vas a hacer un mortal desde la tercera, lo haces siguiendo las bases de cómo subirte a la cuerda, cómo acomodarte, cómo caer incluso, es como muy, no a lo que salga. Y eso, pues la verdad, la limpieza de las bases y lo como respetan eso, yo lo traería aquí a Costa Rica. Y si me dicen de Costa Rica a México, como te digo, de México no tengo mucho conocimiento, entonces decirte que podría llevar de Costa Rica a México es un poco a ver, como que tal vez dejen un poquito porque yo entiendo que también hay un tema de respeto muy grande aquí en México sobre el tema del quién tiene más experiencia y quién no, ¿verdad? Pero siento que también personas más jóvenes o que no tengan tanto tiempo de luchando pueden proponerte muy buenas ideas para las luchas. Que eso es aquí en Costa Rica sí se permite, digamos. Aquí en Costa Rica, por ejemplo, hace poquito tuve una lucha con Kaiser, que fue el año pasado a México y ya varios lo conocen allá, que es pues un entrenador, ¿verdad? Pero es como que sabe muchísimo también, pero tuvimos una lucha y no fue como, bueno, le voy a hacer esto. Me dijo, no, ¿y qué quiere hacer usted? ¿Qué me puede proponer? ¿Tiene alguna idea? ¿Qué le gustaría usar? ¿Qué le gustaría hacer? Entonces siento que también tal vez eso sí lo llevaría un poco a México, no desde una forma de irrespetar el legado de algún luchador que tenga más trayectoria, sino porque siento que también personas que no tienen tanto tiempo luchando pueden proponer muy buenas ideas, porque también pues tienen un gusto por la lucha libre y una pasión por eso, ¿verdad? Claramente yo entiendo pues el respeto y el derecho de piso que se genera siempre, y eso yo lo respeto y lo abrazo completamente, porque sí siento que siempre hay que tener el respeto y reconocimiento a las personas que tienen más tiempo que tú haciendo eso. Entonces por eso también es como desde una forma más de proponer y de querer que sea algo bien para la lucha, porque también entiendo que ese pensamiento se crea porque muchas personas que llevan poco tiempo luchando lo que quieren es lucirse y quedar bien y crear un nombre lo más rápido posible y todo, ¿verdad? Entonces es un arma de doble filo. Pero me creó un boom ese sentido, porque híjole, aterrizar ciertas ideas. Inicio. El tener una plática así con gente como tú, mi querido Joe, que vienes de otro país para México, y sentar la situación de los luchadores mexicanos que piensan que con subirse al ring ya lo saben todo y que son reconocidos mundialmente, y que realmente a veces ni siquiera los conocen en la misma colonia donde viven. Acá hablando de México, realmente sí es aterrizar el concepto de decir, lo que yo estoy aprendiendo y estoy forjando es para un producto terminado de una función de lucha libre que al aficionado que esté desde la primera fila hasta las gradas le tenga que llamar la atención, le tenga que gustar. Y ese concepto no lo tiene cualquiera, ¿eh? Mis respetos, mi querido Joe, porque lo hacen ustedes de esa forma, y está bien, porque dicen, bueno, el respeto, aunque seas consagrado, porque al final de cuentas eres un luchador y mereces respeto, pero no por el hecho de que tengas una máscara y yo a lo mejor no te conozco, pero vengo de otro país, ¿no? Y eso es muy básico, pero también yo creo que hay cosas que a lo mejor hay ciertas dudas. Por ejemplo, allá en Costa Rica ¿se puede vivir de la lucha libre, Joe? ¿Sí podrías vivir de la lucha libre en Costa Rica? No, Costa Rica no se puede vivir de la lucha libre.
Acá tampoco, acá ya no. Todavía sí, pero digo, a lo que voy es que lo haces precisamente con ese gusto. Lo haces por gusto. Y ese es el punto, ¿no, Santi? ¿Cómo ves? Y ahí voy a hacer otro paréntesis, que de alguna manera Joe nos está contando esta parte de su historia, y además lo vemos muy centrado, y ya lo decía, él es muy jovencito, está estudiando una licenciatura, también se está formando, me comentaste que era sistemas, algo así de la computación, ¿no? Sí, ingeniería en sistemas de computación es lo que estoy estudiando. Es ingeniero en sistemas, y entonces estamos hablando de que quizá en un futuro la nueva generación de luchadores sea de más profesionista y entonces tengan esa apertura mental mucho mayor a ese tipo de cuestiones, ¿no? Y que se empiece a profesionalizar la lucha, quizá no desde el deporte, pero sí desde quienes lo protagonizan y quienes están justamente dentro, ¿no? Entonces me parece de vital importancia que se tenga de alguna manera esta cuestión de pues tener a buenos elementos, ¿no? Tanto académicamente como deportivamente como algunas otras cuestiones. Ya casi se nos acaba el tiempo, pero Joe, ¿cómo te ves en 5 años? Mira, algo que me dejó muy claro mi visita a México es que quiero seguir luchando, como te dice, toda persona que lucha quiere poder decir que se dedica 100% a la lucha libre, pero no siempre se puede, tristemente. Y más que ahora estamos en una era donde la lucha libre ya está empezando a ser muy comercial. Si no eres un luchador de una empresa demasiado grande, no te dan tanta importancia o no te pagan tanto como le pagarían a alguien de otra empresa. Y además porque se hacen acuerdos entre empresas enormes. Entonces, mira lo que pasó con AAA y la WWE, ¿verdad? Es como, mira, o con Consejo y All Elite Wrestling, es como, se hacen como alianzas entre empresas enormes donde ya pues querer accesar a eso es muy difícil. Pero si ya digamos, desde mi punto de vista, aquí a 5 años, ¿cómo me veo con la lucha libre? Pues luchando fuera del país bastante más seguido. Realmente es un proceso largo, no puedo decir que quieras, me encantaría decir que puedo estar en una empresa de un país tipo México, Japón o Estados Unidos, ni siquiera en una empresa, ya que me quedarme ahí, porque realmente el conocimiento de la lucha libre en esos países es mucho más grande que el que se tiene en Costa Rica. Entonces el simple hecho de estar en una empresa, no necesariamente grande, estamos hablando de una empresa, voy a ponerte un ejemplo de TU o la de Morelia, o sea, estar en un lugar así donde ya la cultura de la lucha libre se vive de una forma muy diferente y mucho más al punto, ya es como muy enriquecedor para uno, ¿verdad? Entonces de aquí a 5 años me gustaría pues estar saliendo lo más posible del país a seguir luchando y generar más conocimiento y más experiencias. ¿Quién quita que estar luchando ya permanentemente en otro país? No lo sé, eso lo decidirá mi camino en la lucha libre. Pero sí, obviamente uno como tal, como luchador, seguir mejorando y aprendiendo muchas cosas más. ¿Cambiarías de residencia? Sí. Ok, eso me contesta la que iba a ser muy breve. ¿Volverías a visitar México? Por supuesto que sí. No, pues el tiempo se nos va de volada y hemos llegado a la parte final de este espacio, pero la puerta está abierta para cuando Joe quiera regresar con nosotros a platicar de diferentes cosas y temas. Creo que se le da muy bien el comunicar sus ideas y además tiene un pensamiento que vale la pena compartir y replicar con los jóvenes también de acá de México. Joe, muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación también. Ray. Es tu casa y yo creo que va a ser la primera de varias, porque podemos poner muchos puntos sobre la mesa de lucha libre por ser de diferentes países y aprender unos de otros. Un abrazo yo hasta allá, hasta Costa Rica. Y un abrazo también a ustedes, queridos radioescuchas que se encuentran detrás de su aparato radioreceptor IO digital, que nos sintonizan a través de su frecuencia universitaria. Usted ya lo sabe que nos vemos y nos escuchamos a esta misma hora y por esta misma frecuencia universitaria. Hasta la próxima. La caída ha terminado. Volveremos a encontrarnos la próxima semana entre cuerdas.